pueden tener causas genéticas o también puede estar relacionada con enfermedades médicas. Ajá, exacto. Por enfermedades, ¿no? Enfermedades en general. ¿Alguien más que quisiera decirnos algo? Bueno, personalmente, sí, doctora Areli. Sí, doctora, que puede ser con factores hormonales, por ejemplo. Muy mal, a ver, más despacio. También puede relación. Se oye muy mal tu sonido. Ah, ok. Lo que quería decir era. ¿Sí? Ah, sí. Bueno, era que estaba relacionada con el embarazo. Ajá. Puede ser por el embarazo, muy bien. Se llama depresión postparto. Sí, muchas gracias, doctora Areli. ¿Alguien más? A ver, voy a preguntarles. Levanten su mano quien nunca haya estado triste. Quien nunca haya estado triste. Ninguno, ¿verdad? Todos hemos estado tristes. Que porque se nos murió el perro, nos dejó el amigo, cambiamos de escuela, etcétera, 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 ¿verdad? Se perdió el trabajo, tuvimos problemas económicos. ¿Quién de ustedes ha tenido depresión? Bueno, de los que yo veo aquí nadie ha levantado su mano. Doctora Mariana. ¿Qué oímos, doctora Mariana? No, o sea, yo sí fui diagnosticada hace un tiempo con depresión y ansiedad. Ajá, bueno, sí, eso también posiblemente, ¿verdad? Sobre todo ahora en la pandemia que estuvimos, pues así como que limítrofes, ¿no? De morir, si nos contagiábamos, etcétera, sí, yo también creo que muchos de nosotros. Muchas gracias, doctora. Norberto. No, yo también digo, creo que los que hacemos la mano ahorita es que sí hemos padecido eso. ¿Han tenido esa? Sí, pues sí. O sea, podríamos decir, ahora, no es lo mismo estar con depresión. Bueno, ahorita va a decirnos la doctora Reyes algo muy importante, ya se tiene muy bien macheteado este tema. Sí, a ver, es que esto es muy, muy, muy importante. Ahorita, en un ratito vamos a ver una diapositiva de lo que es el talante emocional, ¿no? Todos tenemos un estado emocional que va a variar de acuerdo a muchas circunstancias. Esto es normal, que todos en un momento dado tengamos tristeza o alegría o enojo, ¿no? Como saldría en la película de Intensamente, o ansiedad. Todas esas emociones no son ni buenas ni malas. Esto es importante entenderlo. Las emociones no son malas ni son buenas, son emociones que son parte de la naturaleza humana. ¿En qué momento empieza a ser esto una enfermedad? ¿O en qué momento empieza a ser patológico? Eso es lo que como médicos tenemos que tener como muy claro y saber, como en todas las enfermedades del sistema nervioso central, que se va a requerir valoración siempre psicológica, neurológica y psiquiátrica cuando ya es enfermedad. Pero como decía la doctora, pues todos en algún momento hemos tenido tristeza o hemos tenido ansiedad. Esto tiene su objetivo y tiene su razón de ser. Pero ¿en qué momento, cómo puedo yo, médico, saber en qué momento empieza esa tristeza a tocar? La tristeza es normal, la depresión ya es patológica. ¿En qué momento o qué diferencia hay entre una tristeza y una depresión? Norberto. Cuando empieza a incapacitarte en tu vida cotidiana. Ese es un parámetro muy importante, con sus bemoles. A ver, Saraí. Pues iba a decir casi lo mismo, pero pues también igual cuando pues ya no tenemos interés
ya no nos importan las mismas cosas que antes. También son datos importantes, pero vamos a ver otra cosa. Marianita. El periodo que lleva esa tristeza, porque en unas ocasiones podemos confundir la tristeza de un momento a una depresión de que ya es más constante con los días. Tiene que ver el tiempo. Jocelyn. También puede ser que en la depresión requieran atención ya especializada como psiquiatra. Y Claro, pero ¿cómo sé bueno, cuando lo requiere o no? Alexandra. Ya, pues es que iba a decir casi lo que acaban de decir sobre el tiempo. Siento que la tristeza es algo momentáneo o que hay cosas que te la pueden aliviar más rápido y la depresión es más larga y ya conlleva aspectos físicos, bueno, o sea, deterioros físicos, que es lo que te puede también decir como la presencia de mucho sueño, ¿no? Sueño cuando no deberías de tenerlo o cuando no estás acostumbrada a eso, como que son pequeñas alarmas que te pueden decir o ya empezar a dar a conocer que necesitas ayuda, ¿no? Bueno, también en la tristeza necesitamos ayuda. Siempre en las emociones es bueno que nos pedir ayuda. Eso es algo muy bueno. Héctor. Yo opino en parte lo que dice la compañera, de que la tristeza como tal es algo aislado y ya en la depresión es un conjunto ya de emociones que propiamente requieren ayuda. Bueno, ajá. Alberto. Yo creo que, bueno, la diferencia sería que en la depresión, actividades ordinarias, como lo que son, no sé, bañarse o lavarse los dientes, cositas así, pues ya no las realizamos. Creo que es como que la diferencia. Muy bien. Todos tienen razón. Solamente aquí nos faltó algo que no mencionaron, que va a depender, o sea, no podemos decir si 3 días o un mes o 2 horas, o sea, el tiempo va a depender, todo esto que acaban de decir, que tiene mucha razón, va a depender del detonante, de la causa que esté generando la tristeza. No es lo mismo, perdí mis sacapuntas a perdí a mi mascota, que me había acompañado toda la vida, o un ser querido, o me reprobaron en farmacología, o perdí mi guitarra, ¿no? O sea, y bueno, y lo que signifique de todo esto para cada uno, ¿no? Puede ser que un evento como perder a un ser querido, pues no sea tan momentáneo, ¿no? La sensación y de la tristeza no sea tan rápido de superar, no sea tan momentáneo, no dure poquito. Entonces tiene que ver mucho la relación que tenga con el detonante. Entonces, ¿cuál es la causa de esa tristeza? Y efectivamente, aunque la tristeza sea muy grande, porque la causa sea muy fuerte, tiene que ver, y los datos de alarma van a ir siendo que dejemos de hacer las cosas que son nuestra obligación hacer, ¿no? Que es parte de nuestra obligación. O sea, puede ser que me den a mí una semana de permiso cuando es pérdida de un ser querido, o algunos días que me tome, que incluso no tenga yo ganas ni de bañarme ni de nada, porque sea una tristeza muy importante, pero esa es tristeza, va acorde a la causa que lo está detonando, hasta cierto límite. Pero ya, aunque siga mi tristeza, y a lo mejor me va a llevar años reponer esa tristeza, pero yo, en cuanto ya se pasa como un tiempo razonable, tengo que empezar a hacer las obligaciones a las que estoy pues comprometido, ¿no? Como es el aseo personal. Entonces, este talante, esta depresión, es importante valorarla y siempre pedir ayuda, aunque sea nada más tristeza, siempre es bueno pedir ayuda, ¿no? Allí a veces en las tristezas los amigos son trascendentales, o sea, poderlo platicar, el apoyo familiar, o sea,
para ver y estar observando datos de alarma para que esto no pase a un estado de depresión, en donde justamente va a empezar a ser incapacitante. Y el gran peligro de la depresión profunda, cuando ya es una depresión profunda, se pierde el interés por la vida y el riesgo es tendencia al suicidio, ¿no? Que es como el punto máximo de la depresión. Por eso hay que estar muy alertas hacia los signos de alarma y a valorar siempre pedir ayuda multisistémica, ¿no? El apoyo familiar, el apoyo, la valoración del especialista. Entonces, yo creo que ahorita con la presentación nos va a quedar un poquito más claro cuál es ese talante emocional, le llamamos talante al estado emocional, que varía en cierta medida en todos, de acuerdo a nuestros momentos de vida, y que es normal que estemos en esos momentos de cambio, pero que tenemos que estar alertas para pues no caer en la depresión, y que nunca va a ser, ya vamos a llegar a esto, pero nunca va a ser la solución un antidepresivo de entrada, ¿no? Porque los antidepresivos, no crean que ya se toma un antidepresivo y al otro día estamos contentos y felices, no es cierto, ¿no? Los antidepresivos, para hacer su efecto, requieren cuando menos de unas 3 semanas de estarlo tomando para que empiece a haber un efecto significativo. Entonces, ¿en qué momento los vamos a indicar? ¿Cuáles son los mejores para indicar para cada paciente, para cada estado? Y siempre tener la conciencia de que el apoyo multidisciplinario va a ser trascendental para vigilar a nuestros pacientes y ayudarlos a pues no vivir en ese estado de depresión. Entonces, bueno, todas sus aportaciones muy valiosas. Si quieres, vamos viendo la presentación. Bueno, miren, como decía la doctora Reyes, tenemos todos un estado de ánimo más o menos constante. A veces estamos con euforia, a veces estamos con tristeza, así variamos, ¿verdad? Hay gente que tiene variaciones mínimas y hay gente que siempre se la vive, pues digamos, en el sótano, y otros siempre en la azotea, ¿verdad? En esta presentación aquí estamos viendo la línea basal, ¿verdad? Nuestra línea basal. Y tenemos cuando estamos felices, ¿sí? Que me saco la lotería, que la novia o el novio me hizo caso, en fin, ¿verdad? Cualquier cosa. O se me murió el perrito, corrieron a mi papá del trabajo, qué sé yo, ¿verdad? Pero volvemos a nuestro nivel basal, a lo mejor tardamos algunos días, ¿verdad? Pero en general, regresamos a lo normal. Entonces, la depresión es una enfermedad mental que se caracteriza por cambios patológicos del estado de ánimo. Ajá. Poco interés o placer, sentimientos de culpa, baja autoestima, alteraciones del sueño, como son mucha somnolencia o al revés, insomnio, aumento o pérdida del apetito, baja energía y concentración, insomnio o hipersomnia, agitación, fatiga, baja energía y el riesgo de suicidio o muerte, ¿verdad? Bueno, tenemos un factor neutrófilo o neurotrófico, factor neurotrófico derivado del cerebro. Esta es una neurotrofina esencial para el desarrollo, supervivencia neuronal, plasticidad sináptica y función cognitiva. Su desregulación está implicada en varios trastornos neurodegenerativos. ¿Sí? Factor neurotrófico derivado del cerebro. Exposición a estrés con cortisol disminuye este factor, y si es persistente va a generar atrofia del hipocampo y de otras estructuras del sistema límbico. El sistema límbico es nuestro sistema de las emociones. En la depresión crónica hay un vínculo etiológico entre este factor neurotrófico entre la depresión y en la cantidad de este factor neurotrófico. Un aumento de glutamato, restricción calórica, estimulación intelectual y el uso de antidepresivos aumenta este factor neurotrófico cerebral y
protege contra la atrofia. Esto es muy interesante. Ajá. Bueno, este factor neurotrófico sostiene la viabilidad neuronal, va a dar una neuroprotección, aumenta la arborización de las dendritas y el número de sinapsis. En depresión existe un gen que es el gen de BDNF, ¿sí? El factor de neurotrófico, de este factor neurotrófico, que está suprimido por el estrés a través del cortisol. La disminución de este factor va a dar atrofia y muerte de neuronas, y bajos niveles de este factor neurotrófico se ven en la depresión, pero aumenta esta cantidad con el ejercicio, la psicoterapia, etcétera, ¿verdad? Simplemente oír música, ver a los amigos, etcétera. Ajá. Bueno, por los tipos de depresión tenemos todos estos tipos, ¿verdad? El trastorno distímico, que son síntomas leves pero de larga duración, o sea que andamos en esta línea, andamos más bien por abajo, ¿verdad? Estamos pocas veces en estado eufórico, es más, casi llegamos al estado de mucha euforia. Ese sería un trastorno leve pero de larga duración. Tenemos el trastorno depresivo grave, que es incapacitante y puede ocurrir una o más veces, ¿verdad? La depresión leve, que afecta ligeramente la vida diaria de la persona. La depresión grave, que son síntomas que causan deterioro e incapacidad para el sujeto. La depresión moderada, cuando los síntomas no son tan graves. El trastorno afectivo estacional, por ejemplo, en los países, no sé si ustedes han oído qué pasa en Noruega, en los países que hay mucha nieve. ¿Han oído hablar algo de esto? Sí, de hecho en los países donde hace más frío, en esa temporada la gente se deprime. Exacto, porque todo está en color blanco, ¿verdad? Color gris. Por eso hasta pintan sus casas de color azul, así fuerte, naranja, amarillo, así, para que se vea algo que sobresalga dentro de lo blanco. Muy bien, muchas gracias. Pues ese sería el estacional, ¿verdad? Trastorno adaptativo, que son síntomas leves, pero y por periodos cortos, ¿verdad? Mientras uno se adapta. La depresión postparto, que ya mencionaba una de sus compañeras, que se presenta entre el 10 al 15% de las mujeres que dieron a luz o que tuvieron su parto. Y la depresión psicótica, que se asocian a alucinaciones de ruptura con la realidad y delirio. Aquí tenemos una PET que es una tomografía por emisión de positrones, y tenemos aquí un cerebro normal y un cerebro de un paciente deprimido. El aumento de estos colores azules y verdes y la disminución de áreas blancas y amarillas indica actividad cerebral reducida por la depresión. Ajá. Hay una disminución del metabolismo de la glucosa cerebral a nivel prefrontal, insular y límbica en pacientes deprimidos en comparación con los controles sanos. Y esto, sí, oigo. ¿Cómo fue que te llamabas? Perdón. La sustancia es un factor neurotrófico. No, perdón, el que estamos observando. Tomografía por con emisión de positrones o PET. Es un estudio más allá de la resonancia, es un estudio pues como 4 o 5 veces más caro. Nos puede detectar hasta 2 o 3 células de un tumor, por ejemplo. Ajá. O sea, normalmente se hace la tomografía y ahí se detecta, ¿no?, el estadio de un tumor, lo que sea, pero cuando ya se va a dar de alta al paciente se le hace una PET para detectar hasta pocas células, porque se basa en el metabolismo de la glucosa. Ajá, estos estudios de PET. Bueno, aquí a nivel de estadística tenemos que 300 millones de gentes en el mundo tienen depresión. La edad media es de 32.5 años, ¿sí? 3.1 millones de personas están entre las edades de 12 y 17 años. Ajá. Bueno, Estados Unidos experimenta el mayor número de depresión por año. Ajá. 8.7 son mujeres y 5.3 son hombres. El suicidio es la segunda causa de muerte entre estas edades, ¿verdad?, de 10 a 34 años. Y cerca del 50% son diagnosticados simplemente como un trastorno de ansiedad. La depresión es tratable
pero solo el 35% de los adultos reciben algún tratamiento. ¿Ah? Aquí tenemos varias PET, ¿verdad?, que pueden comparar la actividad cerebral normal con la depresión. Aquí tenemos un cerebro normal con áreas amarillas, rojas, azules y azul claro y azul más oscuro. Aquí tenemos un paciente con depresión, en la que pues hay menos áreas, roja hay muy poquito, amarillo también, verdes poquito también y casi todo es azul, ¿verdad? Aquí tenemos una enfermedad bipolar en la que aumenta el tamaño de las áreas amarillas. Aquí tenemos un paciente psicótico y acá un paciente con trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, aquí tenemos el mecanismo de la depresión. Esta es la teoría de la monoamina. Cuando hay depresión vamos a tener poquita serotonina, dopamina y noradrenalina. Ya habíamos mencionado, hagan de cuenta, aquí tenemos una sinapsis en la que debemos tener 10 noradrenalinas, dopamina y serotonina. Cuando hay depresión, hagan de cuenta que tenemos 2, ¿sí? 2. Y cuando hay manía, hagan de cuenta que hay 50. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos es que aumentar el número, y aquí tenemos que reducir el número. ¿Sí? Según esta teoría de la monoamina y según este esquema. Entonces, bueno, esta teoría se asocia con los cambios en el nivel de neurotransmisores cerebrales, dopamina, noradrenalina y serotonina. Este nivel está influenciado por enfermedades físicas, por causas genéticas, por abuso de sustancias, por dieta, por cambios hormonales, lesiones cerebrales y circunstancias sociales. Bueno, el fármaco que se usa en estos casos, ¿verdad?, podríamos ponerlo aquí como esta última tabletita, que es la que pues es el antidepresivo, ¿verdad? Ya habíamos visto o habíamos dicho que no solamente los antidepresivos van a aumentar, ¿verdad?, este factor, sino que también el ejercicio, la psicoterapia, oír música, un amigo, etcétera, ¿verdad? Claro que hay un nivel patológico en que pues ya mi amigo, aunque yo le esté diciendo échale ganas, tienes mi apoyo, etcétera, pues no, ¿verdad? Alguien que no ve la solución de su problema o persiste, ¿verdad? O no la puede ver. Bueno, entonces los antidepresivos van a ser los fármacos que van a mejorar el estado de ánimo, aumentando la acción de estas monoaminas, dopamina, serotonina y noradrenalina. Tenemos algunos que van a aumentar más la dopamina, más la serotonina o más la noradrenalina, o las tres, ¿verdad? Y se deben de emplear entre 4 a 6 meses y tarda 2 a 3 semanas en hacer efecto el fármaco. Como les decía la doctora Reyes, hoy me tomo una fluoxetina y mañana ya estoy feliz, ¿verdad? Pues no es así, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos varios tipos. De hecho, vamos a tener 5 tipos antidepresivos. Tenemos el primer tipo, que van a ser los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Se abrevian como impuesto seguro para risa segura, y para que se lo aprendan, impuesto seguro para risa segura, ISRS. Luego tenemos el segundo grupo, que tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina. Y luego tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación, tenemos los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina, ¿sí? Y serotonina. Esta es la segunda familia. La tercera familia son los antidepresivos tricíclicos. De estos ya habíamos visto uno.
¿De quién es? Es mío. ¿Quién? El de la voz del locutor. Es Kevin, yo lo vi. Kevin. ¿Dobleteaste el locutor? No, ¿verdad? Es broma, ¿eh? No soy tal. Bueno. Bueno, entonces, ya habíamos visto de los antidepresivos tricíclicos. A ver, alguien que recuerde. Fíjense, piensen ustedes. Si estamos hablando de que hay poquita dopamina, noradrenalina y serotonina, ¿cuál fármaco que ya vimos que está incluido en los fármacos del sistema nervioso autónomo? ¿Cuál fármaco pudiera ser? Ya los vimos. A ver, piénsele. Que de hecho va a ser su examen de mañana. Piénsenle. Piensen. Bueno, ¿se dan? ¿Se rinden? A ver, un intento más. ¿Qué fármacos? A ver, Norberto. Pues creo que por la acción que tiene con la, o sea, con una acción anticolinérgica que tiene, puede ser la imipramina o la la imipramina, muy bien. Incluso acuérdense que se llaman antidepresivos tricíclicos. Son recaptadores indirectos, son agonistas indirectos de la adrenalina, no la adrenalina. Exacto, que está como familia también con la... Bueno, no es familia. Evita esta recaptación de tipo 1. La recaptación de tipo 1. Decíamos que era la cocaína e imipramina, ¿verdad? Imipramina. O sea, es un agonista indirecto. ¿Sí? Obviamente la cocaína no, ¿verdad? Esta es la imipramina. ¿Sí? Muy bien, Norberto. Bueno. Nomás piénsenle. Bueno, entonces la tercera familia serían los antidepresivos tricíclicos. Que uno de los ejemplos es la imipramina. Otros son inhibidores de la MAO, que ya lo vimos. Uno, ¿alguien me puede decir cuál? Inhibidor de la MAO. La selequilina. Sí, la selequilina, muy bien, pero esa va a ser inhibidor más específico para el Parkinson. Aquí vamos a hablar de otros, pero sí es la selequilina. Y luego tenemos los inhibidores atípicos, los antidepresivos atípicos. Los atípicos que vamos a empezar a ver. Bueno, muy bien. Entonces, aquí tenemos, pues bueno, la noradrenalina, ¿se acuerdan? L-tirosina, L-fenilalanina, L-dopamina, noradrenalina, que se guarda en vesículas y que cuando viene la despolarización se libera, llega a su receptor, ya sea alfa o beta, adrenérgico, y se recaptura, ¿verdad? El mecanismo de producción de la serotonina es a través del aminoácido triptofano, que se va a convertir en serotonina y se va a almacenar, se va a liberar, y el receptor, igual un receptor de serotonina, hay varios tipos de receptores de serotonina, y aquí va a ser el transportador de serotonina. Y la misma MAO que inhibe, que metaboliza a la noradrenalina y a la dopamina, va a ser la MAO la que también va a metabolizar a la serotonina. Entonces, bueno, a partir del triptófano se forma la serotonina, que se almacena y es liberada, y con el transportador de serotonina se recaptura para ser metabolizada por la MAO. Un proceso similar para la noradrenalina que ya habíamos visto. Tenemos la primera familia, que van a ser los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estos van a ser los que están aquí escritos. No van a ser resumen de todos. ¿De cuáles de ellos sí, doctora Reyes? Miren, aquí está. Incluye fluoxetina, paroxetina, sertralina.
citalopram y los tres últimos. Son muy importantes todos. Citalopram, fluoxetina, paroxetina y sertralina. Fluoxetina, paroxetina y sertralina. Sertralina y el citalopram, que también se está utilizando mucho. Ajá. Dice por ahí sertralina. Dicen por ahí que si hubiera que si la paroxetina hubiera estado en la época del psicoanálisis de Freud, que si hubiera existido la paroxetina en esa época, Freud no hubiera ideado al psicoanálisis. Dicen por ahí los que no les gusta mucho los del psicoanálisis. Ajá, bueno. Entonces, de esos van a ser el resumen. Sin embargo, todos van a ser similares, acuérdense. Entonces, son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estos fármacos van a ser de primera línea, ¿sí? Son de primera línea para el tratamiento de la depresión. Ajá. ¿Qué hacen? Bueno, pues van a bloquear al transportador de serotonina. Aquí lo bloquean en este punto. Transportan a este transportador de serotonina, lo bloquean. Ajá. Se usan para la depresión generalizada, para la ansiedad generalizada, para el estrés postraumático. ¿Alguien me podría decir qué es el estrés postraumático? A ver, doctora Mildred. Es cuando posterior a un evento pues de mucho estrés, de mucha tensión, quedan como secuelas, cierto miedo, ajá, como con una secuela de estarse cuidando de todo. Exacto. Por ejemplo, ante un asalto, ante un secuestro, ante una persecución, etcétera, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Alguien sabe qué es eso? Norberto. Yo sí lo tengo. Pues es un trastorno que se acompaña como tal de obsesiones y compulsiones. Y pues por ejemplo, son como pensamientos intrusivos que te causan. O sea, todas las personas tenemos pensamientos intrusivos, pero en lo que es la obsesión es como un pensamiento intrusivo que te causa mucha ansiedad, que necesitas hacer una compulsión para calmar esa ansiedad. Y la compulsión es como la acción que haces para como amortiguar la obsesión. Por ejemplo, el que va a cerrar su llave sale de su casa y va a checar que esté cerrado 2-3 veces, ¿no? O la llave del agua, o a su almohada que está limpia, la vuelve a lavar y le echa desinfectante y blanqueador, ¿no? O sea, son personas así que tienen, pues que viven normales, pero que tienen sí ciertas, ciertas ideas que tienen que estar repitiendo, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces para todo eso se puede usar estos fármacos, ¿verdad? No solamente para la depresión, para la ansiedad generalizada, el estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo. Se supone, fíjense, que hay lípidos poliinsaturados, en esta membrana postsináptica. Existen lípidos poliinsaturados, ¿sí?, que alteran la velocidad de unión de la serotonina, ¿sí?, de esta molécula de serotonina con su segundo mensajero. El colesterol tiende a agruparse en esta membrana neuronal y la proteína G que da acceso al AMP cíclico necesario para la transmisión de la serotonina. Entonces, los inhibidores selectivos de esta recaptación de serotonina, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, lo que hacen es hacer aperturas, ¿sí?, hacen aperturas en ese colesterol y lípidos que están agrupados y permiten que este segundo mensajero se active. ¿Sí me entienden? ¿Sí se entiende, jóvenes? ¿Sí? ¿Chicos? Muy bien. Entonces eso es lo que se ha visto que hacen los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Facilitan la desagrupación de estos lípidos y su difusión
difusión a otras regiones, mejorando su función y la función de transmisión. Bueno, entonces son la primera línea del tratamiento, bloquean al transportador de serotonina, aumentando la serotonina en el espacio sináptico, y pueden dar insomnio y ansiedad e irritabilidad como efecto adverso. Insomnio, ansiedad e irritabilidad, o sea, como que alertan al sistema nervioso, ¿verdad? También disfunción eréctil, a nivel gastrointestinal, náusea, vómito, diarrea, y también cefalea, náusea, bueno, ya lo mencionamos. ¿Alguna duda hasta aquí de esta primera ley? No. Bueno. Luego pasamos a los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y de serotonina y noradrenalina. Estos no solo son de serotonina, también son de noradrenalina. Y de estos tenemos a la venlafaxina, tenemos a la duloxetina y levomilnacipram. Con estos dos que se pongan anoten en su resumen, es suficiente, ¿sí? Inhibidores selectivos de recaptación de noradrenalina y serotonina. Entonces lo que van a hacer es inhibir tanto al transportador de serotonina como al transportador de noradrenalina. Bloquean entonces estos transportadores y se usan en depresión, en ansiedad, en trastornos de pánico, en dolor por fibromialgia. ¿Alguien sabe cuál es la fibromialgia? ¿O ha oído hablar de esa enfermedad? Es una enfermedad reumatológica. Es una enfermedad en la que se supone que hay un fondo autoinmune. Realmente no se ha encontrado muy bien, pero son dolores así de grupos musculares muy intensos, ¿verdad? Muy intensos, que incapacitan a la persona para desarrollar su trabajo. Entonces se llama fibromialgia. Es una enfermedad pues relativamente apenas en vías de estudio, y se ha visto que la duloxetina le sirve. La duloxetina también sirve para el dolor neuropático. Ya habíamos dicho que el dolor neuropático, hagan de cuenta que esta es la fibra nerviosa y estas son las vainitas de mielina. ¿Sí se acuerdan? Está cubierta de vainas de mielina los nervios de tipo musculoesquelético, por eso son tan rápidos en su transmisión. ¿Sí? Ya vamos a ver que la transmisión, cuando veamos dolor, vamos a ver cómo las fibras del dolor viajan a 70 metros por segundo. O sea, me estoy picando, me estoy quemando y automáticamente estoy sintiendo, ¿verdad? Para cuidarme de ese piquete o de esa quemadura. Entonces, bueno, estas fibras, el dolor neuropático es cuando la fibra de mielina, hagan de cuenta que tiene su fibra de mielina, pero la siguiente está ya sin mielina, y entonces queda como dando toques. Ese es el dolor neuropático, hay un daño al nervio. Y estos fármacos pueden dar como efecto adverso hipertensión. ¿Por qué? Pues porque va a haber más noradrenalina, ¿verdad? Y serotonina. ¿Hasta ahí alguna duda? No, muchas gracias. Luego tenemos los antidepresivos tricíclicos. Vamos a verlos después, porque esto es como nomás para que los conozcan. De los antidepresivos tricíclicos, ¿de cuáles van a ser su resumen, doctora Reyes? De los primeros, que es imipramina, amitriptilina y nortriptilina. Por esos tres son los más utilizados. Los tres primeros, imipramina, amitriptilina y nortriptilina.
Obviamente ahí va más, ¿verdad? La amoxapina, la descitramina, doxepina, maprotilina, protriptilina y otros, ¿verdad? Pasó. Pero los tres primeros pues son los prototipos Supongo y que son los fría que de más nariz, se aquí. emplean. Y ya. Muy bien. Entonces, estos fármacos, fíjense, estos fármacos, los antidepresivos tricíclicos, van a tener inhibición de varios de varios receptores. Fíjense, los transportadores de noradrenalina o norepinefrina, de los inhibidores de la serotonina, inhiben a los receptores muscarínicos, ¿sí? Inhiben a receptores alfa 1 y alfa 1, inhiben al receptor H1 que es el de histamina, ¿sí? El receptor H1 de histamina. Entonces, fíjense ustedes, estos son muy buenos, pero tienen más efectos adversos al bloquear todos estos receptores. Por ejemplo, también se usa el dolor neuropático. Ajá. También se usa el dolor neuropático. También se usa en migraña, ¿sí? En migraña, acuérdense que es el dolor del tipo cefalea, pero en la mitad de la cara, ajá, o de la cabeza. Como efectos adversos, la doxepina se puede usar para insomnio, ¿sí? O sea, para dar sueño. Pueden cualquiera de estos dar hipotensión a través de bloqueo del receptor alfa 1. Acuérdense que es vasoconstrictor, entonces puede dar hipotensión. Ajá. Hipotensión. Al bloquear receptores de muscarina, va a tener efectos de boca seca. ¿Sí? Vamos a poner aquí efectos atropínicos. Que van a ser hidriasis, taquicardia, boca seca, retención urinaria, constipación. Ajá. Al bloquear los receptores de histamina, van a dar somnolencia y mareo. Ajá. Y bueno, pueden llegar incluso como cuando bloquean canales de sodio, a dar arritmias por efectos muscarínicos. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos algunos efectos adversos, ¿verdad? Bloquear el receptor de histamina H1, somnolencia y aumento de peso o hambre, apetito. Efectos de arritmias, los efectos muscarínicos, de visión borrosa por la midriasis, de estreñimiento, boca seca. Bueno, luego tenemos a los inhibidores de la MAO. Tenemos a los inhibidores de la MAO, MAO2. Ajá, porque hay dos subtipos, ¿sí? Hay el tipo 1 y está el tipo 2. De estos, los inhibidores que vamos a ver van a ser la fenelcina, doctora Reyes, ¿o cuál? Sí, de estos, la fenelcina y la seligilina. No, pero la fenelcina, porque ahorita vamos a ver que la fenelcina. Ajá. Ponemos a la seligilina, lo voy a poner en otro color, porque aunque es un inhibidor, se usa más para el pato. Exacto. Bueno, entonces la MAO, acuérdense ustedes que la MAO va a degradar a la noradrenalina, ¿sí? Entonces tenemos que la MAO también degrada la serotonina. Hay dos tipos de MAO, la MAO A y la MAO B. Ajá. Vamos a poner MAO A y MAO B. Ajá.
Entonces, los que son para la depresión son los de MAO-A, que es serotonina, dopamina y noradrenalina. Para la MAO-B es para la dopamina, exclusivo casi para la enfermedad de Parkinson. Entonces, este es para MAO-B, que es la de la enfermedad de Parkinson. Ajá. Acuérdense que la selectilina como comercial es la que va a dar un enlentecimiento en la evolución de la enfermedad, ¿sí? O sea que va a hacer que la enfermedad no progrese tan rápido, la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Que la vimos en la clase de lunes. Entonces nos quedamos con la fenelcina, pero también está la isocarboxacida, la tranilcipromina y otros, ¿verdad? Bueno, entonces estos bloqueadores de la MAO-A también va a bloquear la MAO intestinal, que metaboliza la tiramina, y se va a producir este es muy importante, este es un efecto adverso, fíjense bien. Entonces la MAO-A, la MAO intestinal, o sea la inhibición del neurotransmisor de la noradrenalina a nivel intestino, va a metabolizar a la tiramina, sobre todo cuando se comen alimentos añejos como el calcio, como el queso, y quesos añejos o fermentados, los alcoholes, va a aumentar los niveles de tiramina. Entonces, cuando damos inhibidores de la MAO y comemos queso añejo o algún vino, va a aumentar la tiramina y puede dar hipertensión, enfermedad vascular cerebral, síndrome tiramínico y riesgo de muerte. Ahorita lo vamos a mencionar con los inhibidores de la MAO. Y riesgo de interacciones farmacológicas graves. Ahorita lo vamos a ver, el síndrome de la tiramina o del triptofano. Y tenemos los atípicos. De estos atípicos vamos a ver el bupropión, la mirtazapina y la trazodona. No sé si algún otro, doctora. No, con esos. Atípicos, o sea, cada esos, uno. bupropión, mirtazapina, los tres primeros. Bupropión, mirtazapina y trazodona. Cada uno de estos va a tener un mecanismo de acción diferente, ¿sí? Entonces ahorita los vamos a ver. Miren, el bupropión bloquea el transportador de noradrenalina, ¿sí? Bloquea este transportador de noradrenalina, reduce la depresión y reduce también, se usa para el deseo de fumar, para reducir el deseo de fumar. El bupropión. Luego tenemos a la mirtazapina. Para los cuates, sapo Marta o Marta sapo. ¿Sí? No es cierto, es mirtazapina, pero bueno, para que se lo aprendan. Un sapo llamado Marta o Mirta. ¿Sí? Este bloquea receptores alfa 2 de histamina y de serotonina. Y este fármaco tiene como efectos adversos que dan mucho sueño. Luego tenemos a la trazodona y nefazodona. Estos van a bloquear receptores alfa 1 de histamina H1, de serotonina, alfa 2 y transportador de serotonina. Doctora. ¿Sí? ¿Cree que le podría regresar 2 diapositivas, por favor? ¿Ahí? La anterior. Bupropión. Te los voy a mandar les mandamos esta presentación con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, no más que no lo copien, no más que los oriente. Muy bien. Bueno, entonces tenemos la vilazodona. La vilazodona tiene un mecanismo único, que es un agonista parcial de serotonina. Es estimulante parcial del receptor de serotonina e inhibe su recaptación, es la vilazodona. Y luego tenemos la bioportioxetina, que su acción es poco clara, habilita el receptor de serotonina e inhibe su recaptación. O sea, son mecanismos parecidos el de la vilazodona y el de bortioxetina.
Desde el punto de vista farmacocinético, estos antidepresivos, los antidepresivos tricíclicos, se absorben en forma incompleta. Tienen un primer paso, aumenta la fijación a las proteínas plasmáticas y tienen alta liposolubilidad. Tienen un alto volumen de distribución, se metabolizan por hidroxilación y se conjugan y demetilizan en el hígado, dando metabolitos activos, sobre todo la imipramina, la desipramina y la amitriptilina y nortriptilina. Tenemos otros que no son tricíclicos, sino son heterocíclicos, los cuales aumentan el porcentaje de fijación a proteínas y tienen un mayor volumen de distribución, como la trazodona y la venlafaxina. Tienen una vida media corta. El bupropión y la venlafaxina son de liberación prolongada. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina se absorben muy bien por vía oral. La fluoxetina puede dar un metabolito activo. Norfluoxetina y fluoxetinas inhiben enzimas metabólicas, el metabolismo de enzimas de fármacos, o sea, pueden tener interacción con otros fármacos. Y los inhibidores de la MAO tienen buena absorción. La fenelcina se metaboliza por acetilación e inhibe persistentemente a la MAO. Los usos clínicos de todos estos antidepresivos, pues ya los habíamos mencionado, ¿verdad? Son para la depresión, para el trastorno del pánico, la imipramina y los inhibidores de la MAO para los trastornos de pánico, para los trastornos obsesivos compulsivos la fluoxetina, la enuresis. ¿Alguien sabe qué es la enuresis? Si tiene que ver con uresis. Es cuando no se controla Los esfínteres, el esfínter de la orina, ¿verdad? O se controlaba y se vuelve a perder. Esto es típico en los niños, ¿verdad? Hagan de cuenta, los niños a los 3 años controlan la mayor parte el esfínter urinario, pero luego nace el hermanito, ¿verdad? Y entonces a los 5 años, por ejemplo, vuelve a hacerse pipí, ¿verdad? Enuresis nocturna, ¿sí? Entonces, bueno, más que otra, claro, es un trastorno psicopedagógico. El tratamiento puede ser, pues, hablar con el niño, orientarlo, no dejarlo sin darle, sin hacerle caso, ¿verdad? Porque luego se van todos con el recién nacido y al niño lo dejan papando moscas, ¿no? Entonces, bueno, pero puede usarse en enuresis, ¿verdad? Los tricíclicos. En dolor crónico, los tricíclicos, sí, sobre todo la imipramina. En bulimia, la fluoxetina. En trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la imipramina y la desipramina. Para las fobias sociales, la sertralina y la paroxetina. En ansiedad generalizada, la amitriptilina, la clomipramina y la maprolopilina. Como efectos adversos, muy importantes, ¿verdad? Los antidepresivos tricíclicos a nivel cardiovascular pueden dar hipotensión, pueden dar taquicardia y esto genera arritmias del tipo quinidínico. Prolonga el PR, el QRS y el QT y puede llegar a dar hasta un bloqueo auriculoventricular. La fluoxetina tiene efecto anorexígeno. Los antidepresivos tricíclicos pueden dar midriasis y pues estarían contraindicados en el glaucoma porque aumentaría la presión del globo intraocular. Pueden dar retención urinaria y tener cuidado con los pacientes que tienen problemas de próstata. Síntomas del sistema nervioso central como alteraciones de la memoria, debilidad, fatiga, delirio, reacciones extrapiramidales, convulsiones, hipomanía. A nivel sexual, pérdida de la libido, anorgasmia, disfunción eréctil y otros, ¿verdad? Como son rash, ictericia colestática, lordocitosis y aumento de peso y sudoración. Los inhibidores de la MAO pueden dar hipotensión ortostática, crisis de hipertensión, sobre todo cuando se asocia al síndrome tiramínico o serotoninérgico. La hepatotoxicidad puede dar irritabilidad, alucinaciones, alteraciones de la eyaculación y de la libido.
Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina a nivel de tubo digestivo, náusea, anorexia, diarrea, y el sistema nervioso, ansiedad, nerviosismo, insomnio, fatiga, disfunción eréctil, manía o hipomanía. O sea, pasarse del estado de depresión al estado de manía o hipomanía. La sobredosis de los tricíclicos puede dar coma, choque, acidosis metabólica y depresión respiratoria con apnea, agitación, delirio, convulsiones, ilio, retención urinaria. Acuérdense que tiene muchos receptores que bloquea, ¿verdad? Arritmias, convulsiones y cardiotoxicidad. Los inhibidores de la MAO, agitación, delirio, excitación neuromuscular, convulsiones, choque, hipertermia. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, cardiotoxicidad, convulsiones y arritmia. Al tener un alto volumen de distribución, imposibilita la extracción por diálisis. Este paciente que está deprimido, imagínense un deprimido, una depresión grave, pues a lo mejor tiene fines suicidas, entonces se toma muchos antidepresivos, ¿verdad? De este tipo, que son los que más se ocupan. Entonces, cuando es mucho, pues se impide la extracción mediante diálisis, ¿verdad? Entonces, pues podría ser grave, ¿verdad? Las interacciones. No se recomienda usar, fíjense, inhibidores de la MAO con antidepresivos tricíclicos o con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. O sea, no se recomienda esta asociación o esta asociación, ¿sí? No se recomienda, ¿sí? También la carbamazepina. ¿Qué es la carbamazepina? Creo que ya se les olvidó porque lo vimos ayer. Un antiepiléptico, ¿no? Eso, ¿de qué tipo? ¿De qué generación? De la primera. Muy bien. Bueno, y todos, si los juntamos, si hay algún depresor que se le dé, por ejemplo, alcohol, un benzodiazepina, cualquiera, puede potenciar su efecto. Los inhibidores de la MAO no dan con derivados de la tiramina, ¿sí? No con tiramina. Ahorita vamos a ver por qué. Los inhibidores de la MAO más los inhibidores de la serotonina pueden dar síndrome de la serotonina, ¿sí? O sea, la paroxetina y la fluoxetina inhiben al sistema enzimático P450-2D6, no dan con terfenadina porque inhibe su metabolismo y potencia su cardiotoxicidad. Los antidepresivos tricíclicos interfieren con el efecto del bloqueo adrenérgico. Y con mucha precaución todos van a disminuir el umbral de las convulsiones. ¿Qué quiere decir disminuir el umbral de las convulsiones? ¿Qué podemos entender por eso? Que cada vez las convulsiones te dan con menos tiempo, bueno, ya no son tan fuertes como antes. Al contrario, se facilita la presencia de convulsiones, ¿sí? Se hacen más fácilmente las convulsiones. Entonces, bueno, hay que tomar esto en cuenta. ¿Qué es el síndrome de la tiramina? Que se presenta con inhibidores de la MAO y con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿sí? Estas son las restricciones dietéticas para evitarlo, porque fíjense, por ejemplo, si se toma queso, ¿sí? Queso añejo, aquí va un montón de tiramina, y si aparte está tomándose inhibidores de la MAO, esto va a hacer que haya más tiramina. Entonces esta tiramina más esta nos va a dar el síndrome serotoninérgico o de la tiramina. También los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entonces, ¿qué restricciones de la dieta debe haber? Bueno, restricción de queso
carnes, pescado, aves ahumadas o con conservadores, levadura, vino tinto, vermut, nabos, extracto de carne, cerveza, plátano, aguacate, vino blanco, destilados, vodka, whisky, vino, blanco, otra vez, infusiones con cafeína, o sea, el café, el chocolate, el queso cremoso, y frutas como el higo, la uva, la naranja, la piña y las pasas, ¿sí? La salsa de soya y el yogur. Entonces todo esto el paciente no lo puede tomar, ¿sí? Todo esto tiene más tiramina, ¿sí? Entonces este síndrome tiramínico se caracteriza por ansiedad, insomnio, inquietud, hipertermia, temblores, incoordinación, ataxia, delirio, mioclonias, agitación, coma y muerte. Ajá. Bueno, aquí tenemos entonces un pequeño resumen. Entonces, ¿qué es la depresión? Es una disminución en los niveles de noradrenalina, serotonina o dopamina, o lo de los tres. El tratamiento es aumentar las aminas cerebrales. Los inhibidores de la MAO, como la fenelcina, inhiben a la MAO del tipo A y aumentan noradrenalina y serotonina. Los antidepresivos tricíclicos, los que ya vimos, bloquean la captura neuronal de noradrenalina y serotonina y aumentan sus acciones posinápticas, aparte de otros neurotransmisores, ¿verdad? Otros receptores, como los muscarínicos, los receptores alfa-1, etc. Los inhibidores de la recaptación de serotonina bloquean la recaptura de serotonina. Los heterocíclicos, como la amoxapina, maprotilina, bloquean la recaptación de noradrenalina. Mirtazapina antagoniza receptores alfa-2, aumenta la liberación de noradrenalina. Trazodona bloquea la recaptación de serotonina. Venlafaxina, inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina. Bupropión aumenta aminas cerebrales y da sedación. Los inhibidores de la recaptación de serotonina, como bupropión, venlafaxina, se usan para la ansiedad, el insomnio, y pueden dar temblor. La acción a nivel periférico tiene acciones atropínicas por antagonismos de receptores muscarínicos, puede aumentar o bajar de peso, interactuar por isoenzimas del citocromo P450. La MAO, los inhibidores de la MAO metabolizan aminas simpático-miméticas y aumentan la tiramina y pueden dar hipertensión. Se usan en la depresión, en trastornos bipolares, pánico, fobia, en neuropatía, enuresis, ansiedad, bulimia, trastorno obsesivo compulsivo, disforias premenstruales, el bupropión útil para abstinencia de nicotina. Y aquí tenemos al síndrome de la serotonina o tiramina, ¿sí? Que se va a dar con inhibidores de la MAO, y también con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿sí? Tiene 3 Cs, para que se las aprendan, 3 Cs. ¿Sí? Convulsión, coma y arritmias cardíacas. Arritmia, ¿sí? Para que se lo aprendan, ¿sí? ¿Cuándo se presenta? Cuando se está tomando esto o esto y se toman alimentos con tiramina, ¿sí? Los que ya mencionamos, vino tinto, vermut, nabos, uvas, chocolate, etcétera, todo lo que ya mencionamos. Ajá. Y otros síntomas de este síndrome de la tiramina van a ser agitación, fiebre, hipertensión, puede dar depresión respiratoria o hipotensión. Los inhibidores de la recaptación, el síndrome serotoninérgico, que es rigidez muscular, hipertermia, inestabilidad cardíaca y ataques, ¿verdad? O convulsiones. Entonces, es importante tener en cuenta esto con los inhibidores de la MAO y los inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Alguna duda o pregunta? No, doctora. Bueno, muy bien. Bueno, aquí tenemos una diapositiva exclusiva del síndrome de la serotonina, que es una
afectación potencialmente reversible y potencialmente mortal causada por aumento en la actividad de la serotonina debido al fármaco que pues la aumenta, ¿verdad? Como los inhibidores de la MAO, los inhibidores de la recaptación de serotonina, la recaptación de serotonina, noradrenalina y los antidepresivos tricíclicos, ¿sí? La vortioxetina, vilazodona, trazodona, tramadol, tancetrol, los activadores del sistema MDMA, el dextrometorfano. El dextrometorfano es un jarabe para la tos, pero es derivado de opioides. La meperidina, la hierba de San Juan, los triptanos, minesolin, aumentan el riesgo con más de 2 fármacos que aumenten serotonina. Clínicamente la tríada clásica que ya mencionamos, excitabilidad neuromuscular, disfunción autonómica, estado mental alterado, diaforesis, fiebre, hipertensión, taquicardia, náusea, vómito, diarrea, a nivel psiquiátrico, delirio, agitación, ansiedad, y neurológico, hipertonía de miembros inferiores, hiperreflexia, mioclonias, temblor clonus ocular, o sea, cuando tiemblan los ojos, ataxia, midriasis, convulsiones y coma. El diagnóstico se basa en la historia clínica y el diagnóstico diferencial en hipertermia por fármacos, meningitis y encefalitis. El tratamiento es obviamente disminuir los fármacos que aumentan la serotonina, cuidados de apoyo, antihipertensivos, reposición de líquidos y benzodiazepina para sedación. La ciproheptadina es un antagonista de receptores de histamina, de serotonina y de serotonina 1A y de serotonina 2, usada en casos de síndromes de serotonina que no respondan a la atención de apoyo ventilatorio y todo eso, medidas de enfriamiento, bolsas de hielo y compresas. El síndrome de la serotonina provoca daño por la hipertermia, la inestabilidad, la autonómica, la rigidez y las mioclonias. ¿Hasta aquí alguna duda? A ver, ¿quién nos puede decir entonces qué es el síndrome serotoninérgico? ¿O qué podemos hacer para que no se presente este síndrome? A ver, Jesús, José de Jesús. Está apagado tu micrófono. Pon tu micrófono. A ver, Areli, porque Jesús ya lo lograste poner, pero lo volviste a apagar. Ya, no, es que me falló un poquito. No. Es que hasta te desperté porque estabas así como muy a gusto acomodado. No, ¿cómo crees? ¿Qué es? Bueno, es mortal, que es potencialmente mortal, según lo que me acuerdo. Y esto es por una sobredosis de serotonina en el cuerpo, ¿no? Y pues es por sobredosis de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y... A ver, no inventes, ¿no? ¿A qué le llamas sobredosis? Sobredosis, pues que se consume de más, ¿no? De la dosis recomendada. O sea, por ejemplo, cuando alguien se quiere suicidar. Eso es una... No, bueno, cuando alguien se quiere suicidar, estamos ya hablando de un caso extremo. Pero tú, ¿cómo podrías prevenir este síndrome? Bueno, pues para empezar, un correcto seguimiento de la administración medicamentosa. Por eso, pero ¿eso cómo es?
receta, o sea, que siga un tratamiento, ¿no? O sea, así. No, pues sí, como en todo, eso es en todo, ¿no? Eso es en todo. A ver, quién puede presentar este síndrome? Arely, ¿vas a comentar? Sí, doctora, nada más iba a decir que lo que podíamos hacer era mandar lo que eran los inhibidores de la MAO y era lo que, bueno, le voy a decir, de que había dicho que podía servir lo que era la seligilina. A ver, no, por eso les digo que pongan atención por si no se pierden y estar en clase sin estar atentos pierden tiempo, ¿no? A fin de cuentas pierden tiempo, que son lo que van a perder. A ver, este síndrome, o sea, lo tenemos que tener en mente, gracias a Dios no es tan frecuente, pero como ustedes dijeron al principio de la clase, los estados depresivos cada vez son más frecuentes y muchos tienen este problema y muchos pasan por esto y cada vez estamos con personas que consumen más antidepresivos y a veces por médicos que no estudian farmacología, ¿no? Entonces, a ver, una condición muy importante es decirle al paciente, si yo voy a manejar con mi paciente antidepresivos, primero hacerle la conciencia de que necesita apoyo multidisciplinario. Después, que tiene que respetar la dosis, ¿no? De acuerdo al fármaco que vamos a estar utilizando. Pero le tengo que recomendar en forma muy importante que si va a estar tomando antidepresivos no debe de consumir alimentos con tiramina, no debe de consumir alcohol, no debe de consumir quesos añejos, no debe de consumir vermut, ¿sí? O sea, toda esa lista que la doctora les mencionó y que a lo mejor no la tomamos en cuenta. Si está deprimido y a lo mejor se va a echar unos alcoholes, pues es fácil que diga, no, pues para olvidar, ¿no? Pues no, porque eso lo pone en un mayor riesgo de desarrollar este síndrome que, como en eso sí tiene razón Jesús, es potencialmente mortal. Entonces yo tengo que tomar muy en cuenta no hacer combinaciones de antidepresivos, no darle pues un recaptador de serotonina, ya bueno, pues también le voy a dar su para los del HM3, le voy a dar también su impédico de hierba de San Juan y le voy a combinar a ver si con más antidepresivos se pone contento o no. Así no es. Tengo que valorar bien cuál es el mejor antidepresivo en forma particular para cada quien y tengo que estar muy pendiente siempre con familiar apoyo, decirle y no debe consumir estos alimentos porque lo pueden poner en riesgo. ¿Sí? ¿Sí? O sea, esto lo dijo la doctora, ¿no? Entonces, o sea, estar atentos a nuestra clase astuto. A ver, ¿por qué? ¿Cómo? Stephanie, ¿querías comentar algo? Sí, doctora, pero como tal el tratamiento pues está más arraigado a que nosotros desde un principio tratamos de canalizar al paciente, ¿no? Con algún especialista en el área. Claro. Porque también tengo entendido que eso como tal nosotros no lo manejamos, lo manejaría más el especialista, el psiquiatra, el psicólogo que está a cargo ya del caso. Claro. De hecho, claro, muy valioso tu comentario porque dijimos desde el principio, desde que empezamos, patologías del sistema nervioso central requieren una valoración psiquiátrica, neurológica y psicológica, porque establecer el límite de a dónde es normal está un poquito loco, ¿verdad? Decimos, está medio loco, porque es muy efusivo. Bueno, ¿hasta dónde es normal? Y en dónde empieza a rebasar la línea de lo patológico es muy difícil. Incluso, por ejemplo, en las primarias lo vemos mucho. Ya todos los niños son diagnosticados con TDA. Es que tienen trastorno de déficit de atención. Si nadie me hace caso y la vive siempre viendo los videojuegos en los teléfonos, claro que tiene atención dispersa, pero eso no es trastorno de déficit de atención. O sea, hacer un diagnóstico preciso, todos los padecimientos, incluso la epilepsia, ¿no? La epilepsia, el Parkinson, son competencia de
las tres partes: psicología, psiquiatría y neurología. Eso sí lo dijimos al principio y qué bueno que lo recalques. Es importante. Pero a lo mejor yo, como médico de primer contacto, a lo mejor lo que sí me va a tocar es vigilar. Igual y es un paciente que está que tiene depresión y ya está con un manejo antidepresivo y llega conmigo por gripa o por tos y le tengo que decir, sí, pero no puede tomar dextrometofano, por ejemplo, ¿no? O opiáceos. O sea, eso sí es de mi competencia. Saber todo esto, a lo mejor yo puedo sospechar y tengo que referirlo a un apoyo especializado, pero tengo que estar atento porque tengo que saber manejar crisis convulsivas. Tengo que saber qué efectos tiene un paciente con Parkinson y qué fármacos está tomando para ver qué le puedo dar o qué no le puedo dar, porque a lo mejor no va a llegar conmigo por el Parkinson, no va a llegar conmigo por la depresión, pero sí porque le dio gripa o diarrea o alguna otra cosa en donde yo voy a ser el médico de primer contacto, o referirlo y llevarlo a ingresar, o a lo mejor ahorita que cuando pasemos a antipsicóticos también, pues manejar las crisis. Las crisis no me voy a esperar hasta que le den cita dentro de 3 meses con el psiquiatra, ¿no? O sea, sí tengo que ir definiendo, y es muy valioso tu comentario, que es de mi competencia. Por eso es tan importante que ustedes pues sepan toda esta información y el manejo y los fármacos de los que requerimos. Bueno, vamos a continuar, doctora. No se me distraigan, Marlene, Cristian. Vamos a ver las sales de litio para que no se tiempo. Bien. Tenemos antidepresivos de nueva generación. Estos van a ser los antagonistas de los receptores liberadores de corticotropina. ¿Se acuerdan que decíamos que el factor neurotrófico tenía mucho que ver con el estrés y con el cortisol? Bueno, pues antagonistas de estos receptores se ha visto que sirven también para la depresión. Tenemos también antagonistas de receptores de vasopresina, antagonistas de receptores de glucocorticoides, agomelatina, bloqueadores de glutamato, bloqueadores del receptor AMPA y NMDA, y neuropéptidos como son la sustancia P, la galanina, péptidos orexigénicos, inhibidores de GSK3, sobre todo las sales de litio, potenciadores de la neurogénesis y los agonistas beta 3. Bueno, en cuanto a otras terapias, tenemos la neuroestimulación del nervio vago, que conecta con los centros de neurotransmisores del tronco encefálico, el locus coeruleus y el núcleo del rapé. Se implanta un dispositivo similar a marcapaso en la pared torácica con un cable implantado envuelto alrededor del nervio vago en el área del cuello. El dispositivo envía pulsos al nervio vago que va a estimular la neurotransmisión de la monoamina. Estimulación transcraneal. La corriente alterna pasa a través de una bobina sobre el cuero cabelludo, generando un campo magnético que induce corriente eléctrica. Y las neuronas afectadas envían señales a otras áreas del cerebro y a la amígdala, dando un impulso triaminérgico de las 3 aminas que faltan. Esto pues es a futuro, ¿verdad? En cuanto a una pausa clínica, tenemos a una mujer de 35 años, soltera, asistente administrativa, que visita urgencias, por haber sido encontrada estuporosa y desorientada, con la sospecha de haber ingerido 120 miligramos de clonazepam, fines suicidas, 4 horas antes de llegar. Se le hizo lavado gástrico con solución salina y se le administró el flumazenil. Flumazenil es el antídoto de las benzodiazepinas. Flumazenil. Antídoto de las benzodiazepinas. Y presenta movimientos anormales similares a convulsiones, administrándosele un anticonvulsivante. Tiene como antecedentes 3 intentos suicidas previos con ingesta de medicamentos. Tristeza, desesperanza, llanto fácil, aislamiento social. A la exploración física, una presión de 96/50,
refiere que hay una historia de depresión constante desde los 11 años, 3 exacerbaciones. En el momento está con anedonia, o sea, sin deseo de nada, tristeza, insomnio, desesperanza, sin interés en actividades cotidianas y con ideación suicida estructurada. Examen mental, alerta, somnolienta, talante bajo, desesperanza y persiste con ideación suicida. Diagnóstico, intento suicida recurrente, secundario de depresión mayor. Se le hospitaliza para protegerla del suicidio, ¿verdad? La paciente mejora la acidosis metabólica y a las 36 horas de su ingreso, y dada la evolución favorable, se envía a clínica psiquiátrica para vigilancia e inicio del antidepresivo, con manejo integral incluyendo psicoterapia. Ajá. Bueno, ahora vamos a ver lo contrario, la manía. ¿Qué es la manía? Bueno, la manía es el estado contrario, ¿sí? Es el estado emocional. ¿Se acuerdan? Acá estaba la depresión y la manía está acá. Ajá. Y aquí estaría la línea basal. La manía puede ser hipomanía, manía o delirio, ¿sí? O sea, poca manía, más manía y exceso de manía, ¿verdad? La manía es el estado emocional en el que se observa un estado de ánimo exaltado, expansivo, con hiperactividad, pensamientos y actos de grandiosidad, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy Miss Universo, ¿ajá? O yo soy la mejor reportera del mundo, ¿verdad? Pues no, nada de eso, ¿verdad? El delirio son periodos de excitación, de irritabilidad y júbilo extremos, como delirios de grandeza o religiosos, ¿verdad? Se vuelve desorientado, incoherente, agitado y puede lesionarse a sí mismo o a los demás. Muestra mala higiene, desarreglado, físicamente agotado, pudiendo sobrevenir la muerte o ir al agotamiento si no recibe tratamiento. Entonces, bueno, aquí el tratamiento para la manía van a ser las sales de litio. Ajá. Las sales de litio se usan para tratamiento de la hipomanía y de la manía. Previene la recurrencia de manía cuando hay trastorno bipolar y unipolar en el polo de la manía. Aumenta estos fármacos el efecto de los antidepresivos. Se usa también para el tratamiento de la agresividad. Se supone que tiene un efecto antiimpulsivo. Tiene efecto antisuicidio, entre comillas, ¿verdad? O con interrogación. Está contraindicado. Hay que usarlo con precaución en insuficiencia renal crónica, en insuficiencia cardíaca, en alteraciones hidroelectrolíticas y en pacientes propensos a la depresión o con dificultad para cumplir su tratamiento con la administración del medicamento. ¿Cómo actúa el litio? Bueno, el litio tiene tenemos aquí la concentración, tenemos abajo un nivel subterapéutico y aquí tenemos un nivel terapéutico y el nivel tóxico es muy cercano, entonces tiene una ventana terapéutica estrecha y lo que hace es influye en la regulación del estado de ánimo. Hay que medir las lipemias y inhibe la recaptación neuronal del inositol. El litio inhibe a esta enzima, la inositol fosfatasa, disminuyendo la respuesta del neurotransmisor vinculado al sistema del segundo mensajero en la membrana de la sinapsis. La activación anormal del receptor del GSK3 está asociada con el trastorno bipolar y el litio inhibe a esta sustancia GSK3 y contribuye a su efecto terapéutico. El litio da cambios en los principales sistemas de neurotransmisores cerebrales, o sea, va a repercutir en casi todos los sistemas de neurotransmisores. Hay dos tipos de sales de litio, el carbonato y el citrato. Tiene una efectividad del 90%, tarda 10 días en su acción, tiene un margen terapéutico estrecho, hay que estar midiendo la cantidad de litio en sangre cada semana y luego cada mes. Los casos agudos, el tratamiento de los casos agudos, el nivel normal de mantenimiento es de 1.5, el de impregnación es de 1 a 1.5 miliequivalentes por litro.
El de mantenimiento es de 0.6 a 1.2 y con dosis de 300 a 600 miligramos 3 veces al día. Si el nivel aumenta a 1.5 o es mayor, se suspende el tratamiento durante 24 horas. El tratamiento con las sales de litio requiere una dieta adecuada de sodio y potasio, que son electrolitos también positivos. Como reacciones adversas puede dar molestias gastrointestinales, el tipo de la náusea, diarrea, puede dar también edema, pérdida de cabello, hipotiroidismo, debilidad muscular, fatiga, poliuria, puede dar diabetes insípida. ¿Se acuerdan ustedes que cuando disminuye la producción de la hormona antidiurética, va a haber aumento de poliuria, va a haber aumentos de diuresis o de uresis? Y esto va a dar una diarrea, una diabetes insípida, va a dar sed, temblores y puede dar también aumento de peso. La toxicidad es cuando hay náusea, vómito, calambres abdominales, diarrea, sed y poliuria. ¿Alguna duda del tratamiento de la manía y de las sales de litio? Carbonato o citrato. Puede dar hipotiroidismo, diabetes insípida. Es el mejor tratamiento para la manía, aunque no es el único. Bueno, y luego vamos a pasar a los neurolépticos. Neuroléptico es un fármaco. Neuro viene de sistema nervioso y léptico es unir. Ahora les voy a pedir que piensen en algún, no sé si vieron La Isla de la Fantasía, ¿no? La de Leonardo DiCaprio, o bueno, les vamos a dejar unas películas para que ustedes las vean, ¿sí? Les vamos a mandar la lista de películas para que las vayan viendo. En pacientes, ¿no vieron Fragmentado? Pues vamos a ver precisamente esa enfermedad. Bueno, es la esquizofrenia, ¿sí? Este es un trastorno psiquiátrico complejo, crónico, que afecta la forma en la que la persona piensa, siente y se comporta. Constituye un síndrome que es heterogéneo, de pensamientos desorganizados, delirios, alucinaciones y un deterioro muy importante del funcionamiento psicosocial. La etiología es desconocida. Afecta principalmente a adolescentes, más frecuente en hombres y más frecuente en menores de 20 años, ¿verdad? De 14 a 16, 18. Es una enfermedad crónica e incapacitante. Tiene un componente genético, ambiental, social y por el uso de algunas sustancias. Y refleja una anormalidad bioquímica muy compleja en la que pueden estar implicados varios neurotransmisores o varios receptores, un efecto, un aumento en la actividad de los circuitos dopámicos, un aumento en la serotonina, en el receptor de glutamato, de noradrenalina y otros. Entonces fíjense, los fármacos pues tienen que ser fármacos que van a bloquear bastantes de neurotransmisores, ¿verdad? O receptores. Bueno, fíjense, normalmente hay un estímulo externo. Normalmente, por ejemplo, veo una paloma, ¿sí? O veo una paloma ahí de las iglesias, ¿sí? La señal pues me la envían mis órganos de los sentidos, ¿verdad? Principalmente en la vista y quizás haya entonces el oído, ¿verdad? Entonces me llega a mi amígdala la señal de la paloma, llega al óvulo frontal y voy a tener mi razón lógica en el óvulo frontal. Pues está la paloma en la iglesia, ¿verdad? Está volando, regresa al óvulo frontal, llega a mi memoria, ya he visto muchas palomas en las iglesias, regresa y la voluntad, pues no hago nada, no me está agrediendo, no me está molestando, y entonces voy a hacer un movimiento corporal, puedo no hacer nada, ¿verdad? Y ya reaccionan de ese estímulo. ¿Sí se entiende? Eso es lo
lo que normalmente haríamos cualquiera de nosotros. Pero el paciente que tiene esquizofrenia tiene este cortocircuito, ve el estímulo y le llega por este cortocircuito una señal que interfiere, ¿sí? A lo mejor puedes decir, es el Espíritu Santo que me está hablando, ¿verdad? O es Superman, no se burlen, ¿eh? Bueno, pero sí, es no sé, es Batman, ¿sí? O no sé, pues sí, el Espíritu Santo, ¿no? Me está hablando, ¿sí? Se salta todos estos pasos del lóbulo frontal, fíjense, se lo salta y directamente va a hacer un movimiento corporal, ¿verdad? Y va a decir, viene por mí, o soy su emisario, ¿verdad? ¿Sí me entienden? ¿Sí? Bueno, eso es lo que pasa con un paciente con esquizofrenia. Entonces, la fisiopatogenia es una actividad aumentada de los circuitos de dopamina en la vía mesolítica. Ahorita vamos a ver, bueno, de una vez vamos a ver las 4 vías de la estas son las 4 vías dopaminérgicas. Ajá, fíjense. Es la vía mesocortical. Bueno, es la vía mesocortical, es la vía nigroestriada, la vía mesolítica y la vía túbero y fundicular. El paciente puede tener síntomas positivos o síntomas negativos. Ahorita vamos a ver cuáles son unos y cuáles son otros. La vía nigroestriada es parte de la vía piramidal, donde se controla la función motora, ¿sí? Cuando hay una baja actividad va a haber distonía y Parkinson, que acabamos de ver. Cuando hay poquita dopamina vamos a tener distonías y Parkinson, o sea, vamos a tener contractura y temblor. Ajá. Y puede haber o sea, aumento de ser hiperkinético con tics y disinesias, ¿sí? Esta es la vía nigroestriada. La vía mesolímbica es donde están los síntomas positivos y alucinaciones. Luego tenemos la vía túbero y fundicular, que es la que inhibe la secreción de prolactina y controla el deseo sexual y el sistema inmune, la túbero y fundicular. Y tenemos la vía mesocortical, que es donde el paciente que tiene síntomas negativos va a tener pérdida de motivación y alejamiento social. Ajá. ¿Sí? Las 4 vías, nigroestriada, mesocortical, túbero y fundicular y mesolímbica, todas son dopaminérgicas. Entonces tenemos que va a haber un aumento en la actividad de estas vías de dopamina en vía mesolímbica. Esta vía es la responsable de los síntomas psicóticos. En las áreas prefrontal, frontal y temporal tiene actividad disminuida durante la psicosis aguda. Hay una disminución en la vía de dopamina en la vía mesocortical con síntomas negativos y un aumento de la dopamina a nivel mesolímbico con síntomas positivos, o sea, mesocortical y mesolímbica, ¿sí? Y otros neurotransmisores implicados van a ser la serotonina, el ácido glutámico o glutamato, que es el principal, su principal función es regular la actividad de la dopamina. Entonces, por lo tanto, va a haber una disminución de glutamato con efectos iguales al aumento de la dopamina. Va a haber una disminución en la función del receptor de NMDA, de glutamato, que explica los síntomas negativos y la disfunción cognitiva. La gamografía cerebral es anormal y muestra aumento de serotonina correlacionándose con un aumento del tamaño de los ventrículos. Ajá. Fíjense, aquí es un paciente normal y aquí tenemos un paciente con esquizofrenia. Y el esquema de la izquierda tiene niveles más altos en amarillo y rojo de la proteína marcada de la sinapsis 2B2A que con la esquizofrenia, que es el de la derecha. Ajá, bueno, ¿sí? O sea, tenemos más colores rojos aquí que aquí. Aquí no hay ni uno en esta imagen, ¿verdad? Bueno, los tipos de esquizofrenia son paranoide, hebefrénica, catatónica, indiferenciada y residual. La paranoide, la más común, que tiene síntomas positivos, es el tipo más frecuente de esquizofrenia. Tiene alucinaciones, delirio, habla y emociones pueden no afectarse. Hay riesgo de comportamiento suicida o violencia, baja
frecuencia de delirios, ¿verdad? Por ejemplo, tienen la alucinación de mata a todos los que no piensen como tú, ¿no? Que pues se agarra y se mata a todos, ¿verdad? La hebefrénica, al revés, son pensamiento y comportamiento desorganizados, sin propósito, es difícil de entender por los demás, hacen bromas o risitas o tienen problemas de salud, hacen muecas y gestos, delirios y alucinaciones fugaces. La catatónica es la que se queda así, engarrotado, ¿no? Días. Bueno, así o como sea, ¿verdad? Rígido, como si fuera una estatua. Puede sufrir desnutrición, agotamiento o autolesión. Hacen movimientos inusuales y cambian de hiperactividad a quietud. Hay incapacidad para hablar, que es la catatonia, comportamiento agresivo y síntomas cognitivos. La indiferenciada que tiene características de todas, ¿verdad? Y no se ajusta a ninguna de las tres anteriores. Y la residual, que solamente tiene síntomas negativos. Los síntomas y signos van a ser delirio, que son creencias falsas que no se ajustan a la realidad, alucinación, que es ver o escuchar algo que no existe, su habla y su pensamiento es desorganizado, una comunicación afectada, respuestas a preguntas parciales sin relación, funcionamiento ejecutivo deficiente, o sea, para tomar decisiones es mala, que no comprende la información para tomar decisiones, incapacidad para usar la información después del aprendizaje. Síntomas negativos, que son aplanamiento afectivo, disminución de expresión de emociones a través de gesticulación facial o tono de voz, alogia, que es disminución del habla, abolición, incapacidad para comenzar y mantener actividades, anedonia, que no experimenta placer, asocialidad, retraimiento de contactos sociales y renuncia a realizar tareas cotidianas. Un ejemplo, ¿verdad? Un dibujo dice: ¿de dónde vienen estas voces? Veo elefantes debajo de mi cama. Yo soy Jesús. El radio me dijo que liberara a todos los animales del zoológico. Aliens me están contactando. Ellos me siguen. Y otros, ¿verdad? Y aquí tenemos un caso clínico de un cartero de 23 años que está a las 5 de la mañana en lo alto de un puente gritando: la libertad se consigue volando. Previamente se le había visto lanzar una bolsa con sus cartas al río. La policía lo sujeta antes de que él saltara y lo lleva a urgencias. Ahí le atendió el psiquiatra de guardia. El paciente está agitado gritando: tengo poderes para volar, déjenme probarlo, puedo probarlo, no me roben mis poderes, váyanse de aquí. La exploración física de su estado mental diagnosticó esquizofrenia. Se completa el interrogatorio con sus padres, quienes afirman que se ha comportado de forma extraña el último año, pero ellos decían que era por estrés. Poco después de su ingreso, le niegan su alta porque puede ser que haya suicidio. El paciente entonces comenzó a insultar y empujar al personal con la intención de marcharse. Por lo tanto, se le sedó de inmediato con haloperidol y se ingresó a la unidad psiquiátrica. Por diagnóstico de imagen se ve un aumento en el tamaño de los ventrículos, atrofia cortical, disminución de actividad del lóbulo frontal, observada en la PET, y se ha asociado a sus síntomas. Entonces, bueno, aquí tenemos escáneres cerebrales de 3 adolescentes con esquizofrenia, ¿sí?, que muestran una rápida pérdida de la materia gris, lo que sugiere la necesidad de una intervención temprana. Aquí está un déficit inicial en los 3 pacientes y aquí está 5 años después los mismos pacientes. La sustancia gris o materia gris es lo moradito. Y aquí ven que prácticamente ya no hay, ¿sí? Bueno, entonces los neurolépticos de nervio y de leptoatán también se les conoce como antipsicóticos. Para los tratamientos de la psicosis, que incluyen la esquizofrenia, la enfermedad bipolar con manía, la depresión severa y otras alteraciones. Entonces, bueno, aquí los síntomas de la vía dopaminérgica que se encuentran involucradas: otra vez la nigroestriada, la mesolímbica, la tuberomuscular y la mesocortical. Entonces tenemos que los antipsicóticos vamos a tener de 2 generaciones, los antiguos y los nuevos. Los antiguos van a ser la primera generación o viejos, que son de gran potencia o de poca potencia. Los de gran potencia son las butiroferonas como el haloperidol, y los de baja y las fenotiacinas.
como la flufenacina, trifluoperacina, y las de baja potencia como derivados de la fenotiacina como la clorpromacina. Y los de segunda generación, que son los nuevos, y tenemos a la olanzapina, getiapina, sulfiride, risperidona y pimosine. De estos van a hacer ustedes el resumen de todos ellos: aloperidol, flufenacina, trifluoperacina, clorpromacina, y de estos 5. Ajá. Bueno, los antipsicóticos tenemos los de primera generación no típicos y de segunda generación no atípicos o nuevos. Los que van a influir en los receptores de dopa son los involucrados en los síntomas de psicosis, ¿sí? Los receptores, o sea, nuestro objetivo terapéutico va a ser fármacos que afecten los receptores de dopa 2 y que van a ser estas 4 vías, ¿sí? Están involucrados en los síntomas de psicosis y el objetivo de los antipsicóticos es bloquear este receptor dopa 2. Los típicos bloquean todos los receptores en todas las áreas y tienen consecuencias positivas y negativas. Tenemos los de primera generación o típicos, que van a bloquear la vía nigroestriada, mesocortical, mesolímbica y tuberoinfundibular. O sea, van a aumentar la acción de estas y a disminuir la acción mesolímbica. La sustancia nigroestriada va a dar o va a causar disinesia tardía, que es esta primera vía. Disinesia tardía, o sea, va a dar síntomas similares al Parkinson, ¿sí? Temblor, rigidez, dificultad para iniciar y terminar la marcha. La vía mesocortical va a aumentar síntomas negativos. Si es que la esquizofrenia se caracteriza por síntomas negativos, pues no es conveniente darla, disminuyendo la energía y motivación y dando una desconexión social. La vía mesolímbica es la que bloquea los síntomas positivos, que son la mayoría de los pacientes con esquizofrenia. Va a bloquear ilusiones y alucinaciones. Y la vía tuberoinfundibular, al aumentar su acción, va a aumentar la prolactina, la galactorrea, ginecomastia y disfunción sexual. Y los atípicos tienen, los antiguos tienen poca y baja potencia. Los de alta potencia son el alopurinol, la flufenacina, la proclorperacina y la trifluoperacina. Y los de baja potencia, la cloropromacina. Los de alta potencia se unen más a los receptores dopa 2, aumentan prolactina y los efectos extrapiramidales que acabamos de mencionar. En todos estos. ¿sí? Los de baja potencia se unen menos fuerte, pero bloquean a receptores alfa-adrenérgicos, dando hipotensión ortostática, efectos colinérgicos como son boca seca, visión borrosa, retención urinaria, constipación, y a los receptores H1 de histamina, dando sedación y aumento de peso. O sea, un poco como los antidepresivos tricíclicos. O sea, bloquear varios receptores, ¿sí? Vamos a ver nada más como ejemplo a la clorpromacina, ¿sí? Que es el de baja potencia, ¿sí? Es el de baja potencia de las fenotiacinas. Estos efectos van a diferir en un paciente psiquiátrico con síntomas psicóticos y en un paciente normal. Fíjense, en una persona normal que llegara a usar clorpromacina, va a causar indiferencia al entorno, disminución de pensamiento, desaceleración psicomotora, calma emocional, disminución de iniciativa, movimientos espontáneos minimizados y dificultad para hablar, ataxia y síndrome neuroléptico. Eso da para personas no enfermas de esquizofrenia. Y en el paciente con esquizofrenia se va a normalizar su pensamiento y comportamiento perturbado. La ansiedad disminuyen los delirios, las alucinaciones y la hiperactividad. Tiene efecto sedante rápido, efecto antipsicótico que tarda semanas en desarrollarse, tolerancia al sedante pero no al efecto antipsicótico. O sea, el efecto sedante pasa porque hay tolerancia, pero el efecto antipsicótico persiste. Va a causar alteraciones motoras extrapiramidales ligadas al efecto antipsicótico. O sea, va a causar contracción como el Parkinson, temblor, bloqueo alfa-adrenérgico con la cloropromacina, clozapina y tioridazina, un débil efecto
taquicardia refleja, hipotensión, aumento de prolactina, galactorrea y ginecomastia. Los usos de la cloropromacina como antipsicótico en la fase de manía de la enfermedad bipolar, para el hipo intratable, ¿sí? Porque es por irritación del nervio frénico en el diafragma, alteraciones graves de conducta en niños, efectos extrapiramidales, es el efecto adverso que causa, como antiemético, para náusea o vómito severo, en la fase de manía de la enfermedad bipolar, causa somnolencia, visión borrosa, constipación boca seca y constipación nasal, discrasia y temblor. Entonces aquí tenemos las características más importantes de los antipsicóticos de primera generación. Los de primera generación aquí los volvemos a tener, ¿verdad? La posología, los efectos secundarios y observaciones. Nada más vemos como prototipo la clorpromacina. También uno de los más usados es el haloperidol. O sea, tenemos de estos de primera generación los derivados de las butiroferona, y los derivados de las fenotiacinas. Tenemos de alta potencia y de baja potencia, que es la cloropromacina. Y de los butiroferonas, el haloperidol. No sé si han oído hablar del aldol. El aldol es el nombre comercial. Ajá. Es una chulada estos fármacos, aunque ustedes no lo crean, para los pacientes psiquiátricos, psicóticos. Bueno, la trifluoperacina es de las más potentes, fenotiacina, también se usa como antiemético. La tioridacina es de menos potencia, tiene acción anticolinérgica y riesgo de daño ocular. La trifluoperacina con gran potencia tiene acciones autónomas mínimas y puede causar ictericia. El haloperidol se usa endovenoso, es un potente antipsicótico con perfil farmacológico igual a las fenotiacinas. El trifluoperidol es similar pero más potente que el haloperidol y bueno. Y luego tenemos los de segunda generación que van a bloquear menos receptores, ¿verdad? Bloquean nada más DOPA2 y de serotonina 2A. La serotonina inhibe agentes que liberan dopamina. Al bloquear los receptores, estos receptores de serotonina 2A aumentan la dopamina en áreas cerebrales que la necesitan. Su unión transitoria y rápida permite una neurotransmisión de dopamina relativamente normal. Dan menos efectos extrapiramidales e hiperprolactinemia y disminuyen síntomas negativos y aumentan la cognición. O sea, la diferencia entre la primera generación y la segunda es que, si se acuerdan, tenemos cuatro vías de dopamina. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que las acabamos de mencionar. ¿Sí se acuerdan? Estas vías que acabamos de mencionar, las cuatro vías, mesocortical, microestrial, subventricular y mesolímbica. Entonces, con los de primera generación, solamente la vía mesolímbica disminuye, todas las demás aumentan. Ajá. Y con las de segunda generación se va a mejorar los pacientes que tienen síntomas negativos. ¿Sí? La primera generación es mejor para mejor cuando tienen síntomas positivos. ¿Sí? Y las de segunda generación cuando hay síntomas negativos. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Chicos, obviamente tiene menos efectos adversos, ¿verdad? Dan menos efectos extrapiramidales y menos aumento de prolactina, disminuyen los síntomas negativos y aumentan la cognición. Ajá, de esto tenemos a la olanzapina, quetiapina, risperidona y ciprasidona. ¿Sí? Bloquean otros receptores como son los de serotonina, 2C, aumentan de peso, dan hiperglicemia e hiperlipidemia. Con bloqueo de H1 dan sedación y aumento de peso, y bloqueos alfa-1 y potencia ortostática. La risperidona se une más a los receptores DOPA2, dando más efectos extrapiramidales y aumento en la prolactinemia. Ajá. Y bueno, aquí tenemos algún resumen de estos fármacos, que son excelentes, ¿verdad? La risperidona, la quetiapina, la olanzapina, de todos estos hay que hacer resumen. Ajá. Y tenemos
infección urinaria, si hay aumento de peso, puede haber convulsiones, hay hipotensión postural, disfunción sexual, arritmias, menos no hay. Miren, todo esto no hay, ¿verdad? Son menos los efectos de sedación, etcétera. Y bueno, aquí tenemos un resumen de los de segunda generación. Ajá. Esta es una camisa de fuerza, no sé si han visto o saben o han estado en algún hospital psiquiátrico. El paciente es un paciente sumamente agresivo, empieza a tirar todo, empieza a arañar, a morder al personal, ¿verdad? Se defiende. Entonces se le pone una camisa de fuerza, que es una camisa que se mete en las mangas así, y tiene unas mangas larguísimas que se amarran por la parte de atrás. Aparte al paciente se le sujeta, ¿verdad? Y bueno, pues es muy difícil, ¿verdad? Lo que sería pues el tratamiento para estos pacientes. Tenemos entonces las butiroferonas y tenemos de las fenotiacinas endovenosas para sedar a un paciente. Ajá. No sé si tengan dudas o preguntas o comentarios. A ver si el fin de semana pudieran darse un espacio pequeño para ver alguna película como la de la isla siniestra, Fragmentado, Mente Brillante. Son películas que nos ejemplifican pacientes con esquizofrenia. Es muy triste esta enfermedad que además no tiene cura y además pues merma la calidad de vida del paciente y de toda su familia, de todo su entorno. Entonces los antipsicóticos de primera generación van a ser mucho más potentes, mucho más efectivos para las crisis psicóticas, para el momento en una crisis psicótica. Y para el manejo ambulatorio de los pacientes les va a ayudar a tener un poquito mejor calidad de vida los de segunda generación, que son vía oral. Bueno, vamos a dejar allí. Entonces hoy vimos depresión y psicosis, un poquito antipsicóticos y antidepresivos. Revísenlo, pero bueno, pues para mañana revisen bien sus temas del sistema nervioso autónomo. Decíamos adrenérgicos, alfa y beta, agonistas y antagonistas. Agonistas y antagonistas parasimpáticos o muscarínicos o colinérgicos, que son los mismos, agonistas y antagonistas, bloqueadores ganglionares y relajantes musculares. Mañana va a ser nuestra primera evaluación oral, entonces va a ser por grupos, va a ser el mismo link, pero bueno, aquí sí los viernes de evaluación no vamos a tener tolerancia en la asistencia. Conéctense, sí,